Hermosa gente de YouTube, estamos en un nuevo episodio del Rincón del Terror Podcast, el podcast donde nos sumergiremos a lo más recóndito de tus pesadillas. Soy tu anfitrión y esta noche hablaremos de terror. El día de hoy vamos a abordar un tema que a la mayoría les va a gustar y te aseguro que te va a dejar pensando esta noche. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia real de la Ouija. La tabla de la Ouija es uno de los protagonistas que siempre suelen aparecer en las historias de terror. Sus supuestos poderes para comunicarse con personas del más allá la han convertido en un objeto místico e incluso prohibido en algunos colegios y religiones más conservadores del mundo. Es por esto que en el Rincón del Terror Podcast sabemos que los fantasmas no existen y que detrás de cada una de estas historias, por más increíble que sean, siempre hay alguna explicación. Y en ese sentido, ¿cómo es que funciona la tabla de la Ouija? Para quienes no sabemos cómo funciona, la Ouija opera con un grupo de personas colocando un dedo sobre una suerte de flecha de madera que posee un agujero que posa sobre cualquiera de las letras, números, símbolos de la tabla. Supuestamente la concentración de todos los miembros de la mesa con su dedo apuntando al mismo lugar hace que las energías del más allá muevan esa flecha, permitiendo que el espíritu converse con las personas. El movimiento de esta flecha se puede deber a dos casos. El primero, a veces simplemente uno es el bromista que hace un movimiento intencional de una manera suave para que parezca que es producto del esfuerzo colectivo. Pero cuando no hay un cómplice activo, el causante del movimiento de la placa por la superficie es causado por nuestros propios inconscientes. Es un efecto que en psicología se denomina efecto ideomotor. Cabe recalcar que no somos especialistas en el área de la psicología, pero es parte de nuestra investigación. Si los comentarios nos dejan y se hace presente un especialista, favor de corregirnos si estamos mal. En efecto, hace que una persona haga movimientos de manera automática y sin querer, respondiendo a ideas o emociones del momento. Mientras más uno cree en la Ouija, más se sugestiona a la mente para que realice los movimientos y por ende todos terminan formando parte de un gran autoengaño. De allí que todos nieguen que estaba moviendo el puntero, pues en realidad no lo hacen de manera consciente y basta con que algunos lo hagan para que el resto siga el curso. Pero quizás hay algo más relevante para entender la verdadera naturaleza del engaño de la Ouija y se refiere a que sus orígenes más que místicos y sobrenaturales son comerciales. Si bien la tabla se puede basar en antiguas tradiciones chinas, la tabla de la Ouija como la conocemos fue introducida al mercado americano por un negociante comerciante llamado Elijah en 1890. Si la Ouija es un instrumento de comunicación tan místico que recibió una patente de invención y comercialización en 1891. El nombre Ouija proviene de la combinación de las palabras oui y ha, que significan sí en francés y en alemán respectivamente, y no tiene ningún otro significado místico. La tabla comenzó a venderse entonces con propiedades esotéricas añadidas simplemente para poder vender más unidades y hacer más rico a sus inventores. Posteriormente, en 1966, sus dueños originales vendieron la licencia del producto y el negocio a Parker Brothers y en 1991 la marca pasó a ser parte de Hasbro. Así es, todas por si no se han dado cuenta, las compañías de juguete, por lo que cada historia extraña que escuchan sobre la Ouija no es más que parte de la campaña para darle más misticismo a un producto que de sobrenatural no tiene demasiado. Va a quedar expectativas, cabe recalcar que estamos manejando en un punto medio. Y las dos películas de la serie de la Ouija lanzadas en 2014 y 2018 también son parte de Hasbro. Y todo esto es parte del mito, y la idea tampoco es dejar de jugar. A veces pueden pasar cosas entretenidas o es una buena dinámica,
para asustar a un amigo o jugar a que los fantasmas existen. Cabe recalcar que seguimos manejando en un punto medio. Pero si nos vamos a la realidad del asunto, la tabla de la Ouija tiene menos sustento que una bolsa vacía de dulces de jade. La Ouija tiene como objetivo el contacto con o si entran en un trance mental de las personas que participan en la sesión con espíritus o almas difuntos, o como le queramos llamar a esta clasificación de entes. El tablero tiene un puntero movible en forma triangular, como la mayoría lo hemos conocido. Ponemos sus dedos sobre el triángulo y a cada lado del tablero hay un sí y del otro un no. Arriba un hola y abajo un adiós. Y en forma circular las letras del abecedario. Para comenzar el juego, cada participante hace una pregunta y espera que el puntero se mueva hasta una letra, luego hasta otra, hasta formar una palabra coherente. La historia de la Ouija tiene un trasfondo que va una similitud con la ciraria, un antiguo sistema de adivinación árabe que se practica pintando letras del alfabeto dentro de unos círculos que representan las esferas celestes. Las divisiones de cada círculo se extienden en su centro y llevan el nombre de rayos. En cada rayo vemos inscrita una letra, cada una de las cuales tiene un valor numérico. Para hacer una consulta se debe partir de las letras que forman la pregunta y de la situación astronómica en el momento en el que se hace la pregunta. Luego se transponen estos dos factores numéricos que a su vez transformados en letras así darán una respuesta. El tablero de la Ouija tiene un origen impreciso. En la moda espiritista de hacia finales del siglo XIX dio lugar a una patente registrada el 10 de mayo de 1880 declarando al americano Jefferson Bond con su inventor Teresa Maui y Charles como titulares. No está claro si Bond o los titulares inventaron realmente algo o simplemente patentaron una de las tantas planchas. En todo caso, Kennard creó la empresa para la fabricación del tablero y comenzó a vender los primeros ejemplares en 1890. Sin embargo, más de este trasfondo histórico, vamos a platicar una anécdota sobre la Ouija. Hace algunos años, en un remoto y espeso bosque situado en las montañas del Pacífico noroeste de Estados Unidos, se vivió un misterioso avistamiento que hasta el día de hoy sigue siendo tema de conversación entre los lugareños. Era un atardecer nublado y un grupo de amigos entusiastas de la naturaleza decidieron ir de excursión en busca de aventuras en aquel bosque misterioso y conocido por sus historias sobre criaturas legendarias. Empacaron sus mochilas con comida, linternas y cámaras para capturar cualquier hallazgo inusual que pudieran encontrar. Después de unas horas de caminata, el grupo se detuvo en un claro para descansar y disfrutar del paisaje. Fue en ese momento cuando uno de los miembros del grupo, llamado Tom, levantó la mirada y sus ojos se abrieron como platos. Chicos, miren allí!, exclamó Tom, señalando hacia la espesura del bosque. Al principio los demás pensaron que solo era una broma de Tom, quien era conocido por sus bromas, pero en esta ocasión la expresión en su rostro parecía indicar que realmente había visto algo extraordinario. Entonces, los demás amigos siguieron la dirección de su dedo y quedaron boquiabiertos. Entre los árboles altos y cubiertos de musgo, una enorme figura oscura se movía lentamente. La criatura era gigantesca y peluda, lo que hizo que algunos recordaran inmediatamente las leyendas locales de Pie Grande. El grupo estaba asombrado y a la vez temeroso, sin saber cómo reaccionar. Uno de ellos sacó su cámara y comenzó a grabar el avistamiento.
La criatura se movía con gracia y parecía no notar la presencia de los observadores. Afortunadamente no se acercó a ellos y después de unos minutos desapareció. Una mezcla de emoción y nerviosismo invadió al grupo mientras regresaban al campamento. Allí compartieron el video y las fotos que habían tomado, debatiendo si realmente habían visto a Pie Grande o si había una explicación más racional para lo que habían presenciado. El avistamiento se volvió una sensación en la región. Bienvenido seas al Rincón del Terror Podcast, el espacio donde los escalofríos se encuentran con los micrófonos y las leyendas se mezclan con la realidad. Soy tu anfitrión y los invito a embarcarse en un viaje a través de las sombras donde exploraremos los rincones más oscuros y misteriosos del mundo del terror. Advertencia: el siguiente episodio no es con fines de morbo ni tampoco insultar a una creencia, lo realizamos con fines de divulgación. Y sin más, empecemos. Ya como vieron en el título del video, hoy vamos a tocar el tema del satanismo. Recalcando nuevamente, jamás insultando a una creencia ni mucho menos a una deidad, todo de manera neutral. Empecemos. El satanismo es un término amplio y complejo que engloba diversas creencias, prácticas, filosofías relacionadas con Satanás o el concepto de lo demoníaco. A lo largo de la historia, el satanismo ha sido malentendido y ha sido objeto de numerosos mitos y estereotipos. Para entender mejor este tema es necesario explorar sus diferentes ramas y contextos. El satanismo en la historia. El satanismo en su forma más antigua se refiere a la adoración de Satanás, una figura central en muchas tradiciones religiosas como el cristianismo, judaísmo y el islam. En estas religiones, Satanás es considerado como un ángel caído, que se rebeló contra Dios. Sin embargo, el concepto de Satanás ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha sido interpretado de diversas maneras en diferentes culturas y contextos religiosos. El satanismo laveyano, fundado por Anton Lavey en 1966, es una forma de satanismo ateísta que se centra en el individualismo, indulgencia personal y la autoafirmación. Los seguidores de esta corriente no creen en Satanás como un ser sobrenatural, sino que lo ven como un símbolo de la libertad, la autonomía individual. La Iglesia de Satán, fundada por Lavey, es la organización más conocida que sigue esta filosofía. El satanismo teísta es una creencia en la existencia literal de Satanás como una deidad o entidad sobrenatural. Los seguidores de esta corriente creen en la adoración y el servicio a Satanás como una expresión de su fe. Satanismo moderno. En la era moderna, el satanismo ha evolucionado en diversas formas y se ha mezclado con otras corrientes espirituales y filosóficas. Algunos grupos se centran en rituales y prácticas ocultistas, mientras que otros adoptan una perspectiva más simbólica y psicológica del satanismo. El satanismo en la cultura popular. El satanismo ha sido un tema recurrente en la literatura, el cine y la música. Autores como Milton en su obra Paraíso Perdido ha explorado la figura de Satanás de manera compleja. En el sentido del cine, películas como El Exorcista ha contribuido a la percepción popular del satanismo como algo oscuro y malévolo. Desmitificando el satanismo. Es importante tener en cuenta que el satanismo, en cualquiera de sus formas, es una creencia legítima para quienes lo practican y está protegido por la libertad religiosa en muchos países. Muchas personas que se identifican como satanistas no están involucradas en actividades ilegales ni promueven la violencia, y su práctica se basa en la libertad individual y el respeto mutuo. En resumen, el satanismo es un fenómeno complejo y multifacético que abarca desde creencias religiosas hasta filosóficas, ateas y ocultistas. Como cualquier creencia religiosa o filosófica,
Es importante entenderlo en su contexto cultural y respetar las creencias y prácticas de quienes lo siguen, siempre y cuando éstas no infrinjan los derechos y la libertad de los demás.